Bueno, entonces la tarde de hoy nos acompaña Claudia Marcela Fonseca. Claudia es residente de la especialidad de cuidado crítico pediátrico de la Universidad del Bosque de primer año y nos va a dar una charla que a todos nos parece a veces un poco difícil de entender, pero que cuando se entiende bien se logra entender mucho la fisiología cardiovascular, que es básicamente cómo se manejan o cómo se leen las curvas de presión-volumen. Entonces, Marcelita, tienes todo el auditorio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marcela Fonseca Valderrama, residente de primer año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque. Voy a hacer una charla acerca de la curva de presión-volumen ventricular, principalmente del ventrículo izquierdo. El ciclo cardíaco es una serie de eventos que ocurren en el corazón entre latido y latido, que si no hay una variación de la frecuencia cardíaca va a ser algo rítmico, y que es lo que permite al corazón su funcionamiento como una bomba. Es una bomba que funciona en dos tiempos, una fase de llenado y una fase en la que va a salir la sangre. Vemos cómo llega sangre desoxigenada por el retorno venoso a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha, va a pasar hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Desde aquí va a ir hacia la circulación pulmonar por la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, se va a oxigenar en el pulmón y va a regresar al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, va a pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y va a pasar a la circulación sistémica a través de la válvula aórtica hacia la aorta. Esta es una imagen de un cateterismo donde vemos el ciclo cardíaco de diástole y sístole. En la diástole vemos que la aurícula está pasando la sangre hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral que está abierta y en este momento la válvula aórtica está cerrada. Durante la sístole va a estar cerrada la válvula mitral y la sangre va a estar pasando desde el ventrículo hacia la aorta a través de la válvula aórtica que está abierta. Las válvulas lo que son unas estructuras que van a tener un cierre y se van a abrir también de forma pasiva. Se van a cerrar cuando aumenta el flujo retrógrado y se van a cerrar cuando aumenta el flujo retrógrado y se van a abrir cuando aumenta el flujo anterógrado. En el ventrículo, las válvulas auriculoventriculares van a tener además los músculos papilares que están unidos en las hojuelas valvulares y que van a evitar que durante la sístole, estas válvulas vayan a desplazarse mucho hacia la aurícula. Estos son unos componentes del gasto cardíaco, que es la contractilidad. Nos referimos a la capacidad intrínseca del miocardio de contraerse, es un regulador importante de la captación miocárdica de oxígeno y es independiente de la precarga y la poscarga. La precarga se refiere al grado de estiramiento o distensión miocárdica antes del inicio de la contracción, se representa a nivel de la cavidad por el volumen telediastólico, y la poscarga se refiere a las fuerzas que se oponen a la eyección del ventrículo izquierdo y se describe con más precisión como impedancia o elastancia aórtica. Dentro de las propiedades mecánicas que tienen las estructuras está la distensibilidad y la elastancia, siendo la distensibilidad el cambio o delta del volumen sobre el cambio de presión y la elastancia el delta de presión sobre el delta de volumen. Esta es la curva de Frank Starling que nos va a representar, lo que nos va a representar son los cambios que se presentan cuando aumentamos el volumen con la fibra miocárdica. Hay una propiedad intrínseca de la fibra miocárdica que va a permitir una mayor elongación cuando aumentamos el volumen y lograr un nivel óptimo de uniones entre los filamentos de actina y miosina que mejorarían la contracción cardíaca. Esta curva va a tener dos porciones, dos partes, que es una porción más curva, donde vemos que cuando vamos aumentando el volumen, va a aumentar proporcionalmente la presión, es una zona de volumen dependiente, y una parte que es más meseta, donde vemos que a pesar de los aumentos de volumen, la
fracción de eyección va a tener unos cambios insignificantes. Y esta es la porción independiente de volumen. El ciclo de Lewis o Wiggers es una forma de representar en un diagrama la relación que hay entre el electrocardiograma, el pulso venoso, el fonocardiograma con los sonidos cardíacos, el volumen ventricular, el flujo aórtico y la presión, tanto de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. En esta imagen, pues es de un adulto que tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 latidos por minuto, entonces cada latido tendría aproximadamente 0.8 segundos, que es el tiempo que vemos representado en el eje de las X. Y nos vamos a enfocar principalmente en la parte de la presión. Hacia la derecha tenemos la curva de presión-volumen, en donde tenemos en el eje de las X el volumen del ventrículo izquierdo y en el eje de la Y la presión del ventrículo izquierdo. Vamos a hacer la interrelación entre estos dos diagramas. Iniciamos, por ejemplo, en el punto A, que es el lugar en el que se va a abrir la válvula mitral, que corresponde más o menos a este segmento de la curva de presión-tiempo. En el momento que se abre la válvula mitral, va a empezar la fase de diástole. Vemos que la presión del ventrículo, que es la que está en verde, es menor que la presión que hay en la aurícula, por lo que la válvula se abre y va a empezar a fluir la sangre, que está representado entre el segmento A y el segmento C. Entre el punto A y el punto B va a haber una fase de llenado rápido y luego va a haber una fase de llenado lento. En este momento vemos que la presión del ventrículo va a superar la presión dentro de la aurícula y esto va a ocasionar que la válvula mitral se cierre y empezamos la fase de contracción isovolumétrica, que es una fase que vemos en el siguiente diagrama entre el punto C y el punto D, un momento en el que va a aumentar la presión, pero no van a haber cambios en el volumen. Al terminar la fase de contracción isovolumétrica va a ser la fase de eyección sistólica, que también va a haber una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta, representado entre el punto D y el punto F. Cuando la presión del ventrículo es menor que la presión dentro de la aorta, la válvula aórtica se va a cerrar y va a empezar la fase de relajación isovolumétrica, comprendida entre el punto F y el punto A, donde vemos que disminuye la presión, pero no hay cambios en el volumen. Y ahí, pues, concluiríamos lo que es el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo. Si nos acercamos un poco más hacia la curva de presión de la aurícula izquierda, vemos que hay tres porciones en donde hay un mayor aumento de la presión en el punto A, que corresponde a la sangre que se encuentra dentro de la aurícula antes de que se cierre la válvula mitral. En el punto C, que es en el momento que va a empezar la fase de eyección rápida, en que el ventrículo se contrae y va a hacer que algo de la sangre regrese hacia la aurícula. Y el punto V corresponde con la sangre que se va acumulando del retorno venoso mientras se encuentra en la válvula mitral cerrada, antes de que ésta se vaya a abrir. Y en la parte de la presión aórtica, vemos que cuando el ventrículo llega a una presión aproximada de 80 milímetros de mercurio, va a ocasionar que se abra la válvula aórtica, va a empezar la fase de eyección rápida y en la aorta va a aumentar la presión igual que en el ventrículo. Esto es por las propiedades elásticas que tienen las arterias y vemos como más o menos en 110, 120 milímetros de mercurio la válvula aórtica se cierra, hay una pequeña deflexión de esta onda por sangre que alcanza a regresar hacia el ventrículo izquierdo y como la presión dentro de la aorta se mantiene elevada, gracias a las propiedades elásticas que tiene la aorta y que le permiten convertir un flujo pulsátil del flujo sanguíneo en un flujo continuo.
En cuanto al trabajo del corazón, vemos que hay un trabajo que se realiza durante la diástole. Este trabajo es realizado por la sangre que distiende la pared ventricular y es el que está comprendido bajo estos puntos de la figura entre el punto A, B y C. El trabajo durante la sístole es el trabajo que sí realiza el ventrículo hacia la sangre para poderla desplazar y comprende el área que se encuentra bajo la curva. Y el trabajo neto es la diferencia que hay entre estas dos curvas, que es pues la misma imagen de la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo. En esta otra imagen vemos el volumen que tenemos al final de la diástole, que estaría en el punto A, representa el volumen telediastólico. Y esta pendiente que se traza y que va hasta el punto 0, representa la relación presión-volumen telediastólica, y que nos va a hablar respecto a la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Esta otra pendiente que atraviesa por el punto del volumen telesistólico representa la relación presión-volumen telesistólica y nos habla de la contractilidad. En esta parte vemos la energía potencial que se refiere al trabajo que hace el corazón para acelerar la sangre hasta el punto en el que podría ser eyectado del ventrículo, y este que es el mismo trabajo que vimos anteriormente, que es el trabajo que realiza el ventrículo del corazón para poder eyectar la sangre y que pase desde las venas hacia la arteria. Esta es una comparación entre el ventrículo izquierdo, la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo y la curva de presión-volumen del ventrículo derecho. Vemos que el ventrículo derecho tiene una curva que es más trapezoide y que a pesar de que maneja un volumen que es prácticamente el mismo que el ventrículo izquierdo, tiene una presión mucho menor debido a que el sistema venoso pulmonar es un sistema que tiene una gran capacitancia y permite manejar un gran volumen con pocas presiones. En el análisis que podemos hacer de la curva presión-volumen, podemos ver cuál es el volumen de eyección o el volumen sistólico, que es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. El gasto cardíaco, que corresponde al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, y la fracción de eyección, que corresponde al volumen de eyección o volumen sistólico sobre el volumen telediastólico por 100. Si hacemos el ejemplo con la gráfica anterior, tenemos un volumen telediastólico, que sería el comprendido entre el segmento C y D, pues en cualquiera de estos puntos no hay variación del volumen, solo cambia la presión, que correspondería a un valor de 120, y el volumen telesistólico al que se encuentra entre el segmento A y el F. Esta pues es una gráfica de un adulto. Si hacemos los cálculos, entonces tendríamos un volumen de eyección o volumen sistólico igual a un volumen telediastólico de 120 cc menos el volumen telesistólico de 50 cc, que sería 70 cc. El gasto cardíaco, el volumen de eyección, que ya habíamos calculado, 70 cc por la frecuencia cardíaca, en este caso de un adulto, de 4.900 mililitros por minuto, y la fracción de eyección igual al volumen de eyección sobre el volumen telediastólico de 120 cc, que sería una fracción de eyección de 58.3%. En este ejemplo tenemos una disminución de la contractilidad donde esta pendiente se ha corrido hacia la derecha y vemos cómo ha disminuido la curva de presión-volumen. Si hacemos los cálculos comparativos con el ejemplo anterior, vemos que disminuyó el volumen de eyección a 60 cc, el gasto cardíaco también ha disminuido y la fracción de eyección disminuye a 40%. Este es otro ejemplo en el que hay un aumento de la contractilidad. Entonces vemos cómo se desplaza la curva hacia la izquierda y si hacemos los cálculos comparado con la imagen inicial, tendríamos que aumentó el volumen de eyección a 90 cc, el gasto cardíaco a 6.300 cc por minuto y la fracción de eyección a 75%. En este ejemplo aumentamos la precarga, que pasó de ser de 120 a 150, aumentó el volumen telediastólico, y si hacemos el cálculo del volumen de eyección, aumentó a 100 cc, el gasto cardíaco aumentó a 7.000 cc y la fracción de eyección aumentó al 66%. En este ejemplo hay un aumento de la poscarga, vemos que se desplazó y aumentó la presión
Y si hacemos los cálculos para comparar con la figura inicial, vemos un volumen de eyección menor de 60 cc, gasto cardíaco menor y una fracción de eyección menor de 50%. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que entonces pues la idea sería que si se pueden conectar desde su teléfono o desde su computador, buscar en Google la página que se llama Kahoot y ahí va a aparecer un pin que ya les vamos a poner en pantalla. Sí. ¿Tú estás conectada? Va a ser. Mira, conectar, pero se fue el código. No, esto. ¿Viste el código? No. No, pero no. Ahí puedes poner tu imagen, ¿no? Para que empezar. ¿Estamos viendo ahí? Bueno, entonces vamos a iniciar. La primera pregunta respecto a la curva de presión volumen ventricular, va a salir la imagen y queremos saber la poscarga. En esta imagen se ha desplazado. En rojo aumenta, en azul disminuye, en amarillo está igual y en verde ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, la presión en este caso disminuía. Es la misma gráfica, vamos a ver el volumen de fin de diástole. Si en rojo aumenta, en azul disminuye, en amarillo no cambia o en verde ninguna de las anteriores. La normal es la gráfica que está en morado y el cambio es en la gráfica que está en verde. ¿A qué patología podría corresponder esta gráfica? Que es la misma gráfica que vimos en los ejemplos anteriores. En rojo, estenosis mitral. En azul, insuficiencia aórtica. En amarillo, uso de vasoconstrictores. Y en verde, ninguna de las anteriores. Y por último, el volumen de fin de diástole en una gráfica. Esta tiene 3 gráficas, pero pues la idea es ver la tendencia que tienen esas gráficas. En rojo, la normal es la que está en línea punteada. En rojo sigue igual. En azul aumenta progresivamente el volumen de fin de diástole. O en amarillo disminuye progresivamente el volumen de fin de diástole. Bueno, con esto pues ya terminamos este pequeño ejemplo. Vamos a regresar a la presentación. Y vemos ahí.
La gráfica que vimos en el último ejercicio, entonces corresponde a una insuficiencia aórtica donde vemos esta es la gráfica normal, la que hemos visto, la curva presión-volumen, una insuficiencia aórtica aguda y una insuficiencia aórtica crónica, donde vemos que va aumentando, que progresivamente va a haber un aumento del volumen ventricular y que va a llevar a que la insuficiencia aórtica crónica, para compensar esa mayor tensión en la pared ventricular, también se presente hipertrofia de la pared del ventrículo. Y el ejemplo de la primera gráfica es el caso de una estenosis mitral, donde hay un engrosamiento, obstrucción en la válvula mitral que va a impedir el flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo, y vemos cómo va a disminuir el volumen telediastólico y el volumen sistólico de ese ventrículo izquierdo. Y con esto pues finalizamos la revisión. Muchas gracias.